Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar esta serie. Vamos a obedecerle a Dios en agarrar una serie donde vamos a estar hablando sobre maldiciones sin quebrantar. Yo le quiero comentar, hoy estamos aquí, tenemos invitados en el panel de las personas que ya están aquí con nosotros. Le doy gracias a Dios por sus vidas y que Dios los ilumine también para que nosotros podamos crecer juntos. Hace un par de años Dios me llamó y de hecho aquí está nuestra hermana Alice, que fue la persona que con la que yo tuve esa experiencia donde Dios me manda a leer ese libro de Maldiciones sin quebrantar. Como a los 15 días más o menos que yo tenía en ese momento con el grupo en el que estaba del estar leyendo ese libro, Dios me puso a ayunar y ustedes pues ya conocen la historia que nosotros tuvimos, que vivimos con Alice. Y cuando yo estaba ese viernes, ese primer día que yo me reuní con ella, el Señor me dijo una de las cosas, me dijo: mira, ¿por qué crees que yo te mandé a leer el libro de Maldiciones sin quebrantar? Y cuando yo estaba oyendo, yo estaba viendo a la persona y Dios me estaba hablando y me decía: sí, pues hay una maldición sin quebrantar. Entonces empecé a entender el por qué Dios me había mandado a leer este libro. Y ese mismo sentir he tenido en esta ocasión. De hecho, esta semana hay muchas personas que se han acercado a nosotros con situaciones que ustedes incluso en el primer capítulo empezaron a darse cuenta de que habla sobre personas de que no se explican por qué les pasa ciertas cosas, que por qué no prosperan, que por qué no se casan, que por qué el dinero no les abunda, que por qué ellos trabajan y nunca ven un resultado, un fruto como lo ven en otras personas. Y a veces aparentemente se ve como que en los negocios se ve más crecido mi negocio, que no prospera, que el otro, pero no entiendo por qué. Entonces hay muchas cosas que no tienen explicación con la lógica humana o el sentido común del ser humano. Y nosotros pues vamos a tratar de abordar. Nosotros no podemos decirles a todos los que nos van a ver y oír, incluso acá, de tener la totalidad del conocimiento respecto a esto, pero personalmente sí tengo un poco de experiencia en cuanto a liberar de maldiciones de mi persona. Y lo he visto también en otras personas, ya hemos dado testimonio de eso, y creo yo que podríamos colaborar, podríamos aportar un poco a todas esas incógnitas que las personas tienen y que tal vez no logran resolver con la lógica humana. Hoy vamos a estar hablando del primer capítulo de este libro que se llama Maldiciones sin quebrantar, de Rebecca Brown. Hay una cantidad de libros, pero este es un libro bastante antiguo que creo que por muchas generaciones ha bendecido la vida de muchos pastores e iglesias que se ven atacadas o se ven todavía esclavizadas, no atacadas, sino esclavizadas todavía por maldiciones sin quebrantar. Una de las principales cosas con las que yo quiero empezar es que si usted está oyendo esta charla que nosotros vamos a tener, yo quiero que usted reflexione un poco. Si usted se empieza a sentir muy familiarizado con las cosas que vamos a hablar, una de las cosas es que no nos deberíamos de escandalizar. Yo soy educador en diabetes y muchas veces me tocó a mí darle la noticia a las personas que padecían la enfermedad. Pero a mí me impresionaba algo, es que normalmente una persona cuando se diagnostica con diabetes, la persona ya tiene de 2 a 1 año de estar viviendo con la condición de diabetes, solo que no lo había detectado. ¿Verdad que sí, doctora? Bueno, ya me quedo tranquilo que estoy diciendo cosas reales. Entonces, pero la persona cuando se le da la noticia, empieza a llorar como que la vida de ese momento para adelante se le va a descomponer. Yo le decía a la gente: no, mire, tranquilo, su vida va a seguir igual, porque solo estamos detectando algo, pero usted ya tiene 1 año y en este año atrás, ¿cómo se ha sentido?
No, pues normal, solo que sí, que la vista se me nubla, vaya, no le está pasando nada, porque no es una enfermedad que te va a llegar, no te va a destruir de un día para otro. Pero eso sí, ahora en adelante vamos a tener que dar un tratamiento, vamos a tener que educarnos respecto a la alimentación y todo, porque sí hay que tratarlo para poder alargar el día de vida, para poder mantener una calidad de vida también. No necesariamente una persona que vive con diabetes va a morir de diabetes. Amén. Amén, diga la doctora, porque entonces, entonces no quiero escandalizar, no quiero que usted se escandalice, sino que reflexionemos un poco y si nosotros vamos pegando a lo que nosotros, si usted va diciendo, pues eso es lo que me pasa a mí, eso es lo que yo veo en mi familia, eso es lo que por años yo he tenido que decir, pero es que no es normal lo que nos está pasando a nosotros. Bueno, esté escuchando y esté pendiente de estos videos porque vamos a estar hablando, no se escandalice, usted ha vivido así toda su vida, pero vamos a traer una palabra, una instrucción para que usted pueda ser libre y ahí en su casa usted pueda orar y empezar de esa manera. No nos tenemos que escandalizar porque de repente cuando también nos escandalizamos, todo lo volvemos maldición sin quebrantar, ¿verdad? Que me salieron canas, maldición sin quebrantar. No, por ponerles un ejemplo, pues de repente, por eso es que hay muchas iglesias cristianas que tuvieron contacto con este tipo de información, que el problema fue que lo espíritu, pues, que volvieron maldiciones, todo era espiritual, todo es demonios, todo es espiritual y no, hay cosas que no son maldiciones sin quebrantar, hay cosas que no son demonios, que ya son puras actitudes de la gente, puras situaciones de malos, o sea, si usted se va a meter a un negocio donde le dicen que usted tiene que ver videos nada más y que por eso le van a pagar y de ahí viene su pobreza, eh, esa es ignorancia. Entonces, tenemos que ir viendo esas cosas, ¿verdad? Por eso es, antes de empezar, hago ese tipo de comentarios, porque de repente sí, mi propósito es llevar libertad, mi propósito es que nosotros aportemos un poco con lo que hemos vivido también, que nosotros aportemos y nosotros llevemos a las personas a que con tranquilidad puedan ser libres, incluso si usted quiere tener algún tipo de contacto con nosotros, contarnos ciertos sueños, le vamos a dejar ahí un número de teléfono donde usted se pueda comunicar y si nosotros podemos ayudarle, pues amén, la gloria sea para Dios. Pero sí tenemos que tranquilizarnos y todo lleva un proceso, incluso salir de una maldición lleva un proceso que no siempre va a ser nada más en oración o ayuno, sino también hay procesos, por ejemplo, la pobreza es una de las cosas que en donde más maldición hay. No solo es una situación de deuda, sino también una situación a veces de haraganería, de pereza, donde la gente está tomada. Por ejemplo, yo he tenido experiencias con jóvenes donde ellos mismos, yo les digo, miren, ese sueño que ustedes tienen, esos dormilones que ustedes son, no es normal. Y nosotros tenemos la experiencia que posiblemente en algún podcast lo vamos a tener, una señorita que cabal yo les había dicho, mira, miren eso, es que ustedes se duermen y no hay quien los levante. O sea, ustedes pueden estar oyendo el despertador 3 horas y no se despiertan, ni la responsabilidad, eso no es normal. Y cabal ella un día que se iba a levantar en la madrugada, estaba con su hermano y ella lo vio, o sea, no fue un sueño, ella vio como como demonio, como que era como madre, bueno, ella lo va a contar en su tiempo, los sobaba a los dos y los dormía. Imagínense, yo le digo, sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, en pobreza es eso, la haraganería, el sueño, es impresionante cómo las maldiciones pueden llegar a tal punto de que sí sos pobre porque sos haragán, pero hay otros que son haraganes porque quieren ser haraganes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir tomando este tema para que no causemos también lo que no queremos causar y en el nombre de Jesús, que Él pueda hacer la obra en la vida de las personas, de los jóvenes, para levantar una generación diferente, pero también para todas aquellas personas que puedan ya ser grandes, pero que puedan morir viendo una bendición de Dios y siendo libres, ¿verdad? Amén. Byron tiene el micrófono.
¿Cómo empezamos con los primeros comentarios del primer capítulo del libro? Estoy de acuerdo con tu comentario. Creo que a veces tendemos a caer en fanatismo y querer hacer todo pues, una excusa. Al final es una excusa. Es que yo estoy así porque es una maldición. No, hay que hacer un análisis. ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Soy una persona responsable? ¿O mis malas decisiones? ¿Con quién me junto? O sea, hay un espectro que es muy, muy importante hacer el análisis antes de indagar bien profundo en esto, porque sí siento que puede ser muy fácil encontrar la excusa y arroparse con esa excusa. Fíjate que yo tengo el primer punto que me llamó mucho la atención. Creo que mucha gente va a resonar con esto en experiencias que tal vez está viviendo o que vivió anteriormente. Dice, mi vida marchaba muy bien hasta que acepté a Jesucristo. Luego todo lo malo que podía pasar pasó. Eso lo he escuchado yo también en otra gente que decía, pues ando mejor estando en el mundo que estando buscando a Dios, porque busqué a Dios y mi vida cambió y cambió para mal. También nos puedes expandir un poquito en experiencia que has tenido vos de personas que has visto que su vida ha cambiado cuando busca a Dios. Y siento yo de que también va amarrado con la siguiente parte de esta que dice, algunos, aquí está, otros crecen espiritualmente durante algún tiempo, pero son incapaces de mantener una buena relación con Él. ¿Qué nos puedes Exacto. contar de eso? Lo que pasa es de que nosotros tenemos que entender que el evangelio, que Jesucristo es luz. Él viene a alumbrar nuestra vida. Lo que nosotros no mirábamos, Él lo hace visible. Y es bien impresionante porque si ustedes se dan cuenta que en el libro habla sobre iglesias enteras que pueden estar bajo maldición. ¿Por qué? Porque no se tiene este entendimiento y son iglesias, decía ahí, que crecen, tienen un crecimiento y después boom para abajo, crecen y boom para abajo, pero nunca mantienen el avivamiento. ¿Por qué? Porque realmente no hay luz. Cuando no hay luz, no se nota el desorden, pero cuando hay luz, se nota el desorden. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Dios va a querer, te muestra, te ilumina el desorden para que entonces vamos a tener que ordenar. ¿Por qué la gente siente que la vida se le está desarmando? Porque la gente en su oscuridad y en su desorden creen que están ordenados. Y creen que son sabios. Y creen que son inteligentes. Y creen que no padecen de cosas. Cuando viene Dios y empieza a ver, incluso, por ejemplo, ya esto, lo que nosotros estamos haciendo, va a llevar luz a muchas personas en las que van a decir, hey, pero si eso es lo que a mí me pasa, es cierto, miren el trasfondo de mi familia, miren mi bisabuela, miren mi abuela, miren mi mamá, miren mis tíos, es cierto, repetimos patrones de pobreza, repetimos patrones de muerte, repetimos patrones de deudas, divorcios, familias destruidas, estamos repitiendo todo. Entonces vamos a llevar luz y de alguna manera la luz va a alumbrar tanto que no va a gustar el desorden que nosotros tenemos cuando nosotros nos sentíamos. Por eso es que va de la mano con el tema que estamos hablando normalmente en el mensaje del grupo, porque estamos diciendo lo primero que Dios hace no es que tú lo conozcas a Él, sino que tú te conozcas a ti. Y por eso uno de los temas principales que deberíamos de hablar cuando alguien viene a los pies de Cristo es: tratemos sobre las maldiciones sin quebrantar. Detectemos y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos guíe cuál es que si nosotros tenemos maldiciones sin quebrantar, para poder empezar desde ahí, porque por eso es de que un cristiano no puede sostenerse, porque no sabe. Ahora, vale explicar aquí que una maldición sin quebrantar o una maldición, el enemigo puede ejercer autoridad sobre nosotros porque nuestros antepasados, nosotros le hemos entregado derechos a ellos para que ellos puedan venir. Entonces, pero si yo ya acepté a Dios en mi corazón y Él borra todo eso, no, eso, el problema es de que en la ley espiritual,
en lo espiritual hay leyes. Y una de las cosas en que Dios mismo respeta es que si vos mismo le has entregado derechos al enemigo para que él te dé algo, por ejemplo, hablando ya un poquito más específico, si viene alguien, hace una obra de hechicería para tener dinero, para que su negocio le vaya bien, va a donde un brujo, porque qué bueno sería que nosotros buscáramos a Dios, pero como de Dios no obtenemos las cosas rápido. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar en un proceso para poder ser capaces de recibir su bendición. Pero una brujería sustituye a Dios porque se da en muchas ocasiones mucho más rápido y entonces la gente es próspera y están haciéndole, pero cada obra de hechicería le estás entregando derechos que posiblemente no vas a ver vos. Va a ver tu familia, tu descendencia, pero no lo sabes. Y de repente te fue bien en el negocio, pero cuando miras a tus hijos, se te murió un hijo, tu hijo cayó en esto, en alcoholismo, se suicidó, y empezás a ver cómo, es bien interesante ver, porque cuando miras a una familia que decís, sospechamos que esta familia, que esta señora hizo obra de hechicería, incluso para que las hijas se casaran con un buen marido, entonces empezás a ver la vida de esa familia y es una destrucción. Pero que tal vez esta señora ya no lo vio, pero ya no vio toda la destrucción que causó en su familia, en sus nietos. Es una vida tan desarmada. Cuando la gente viene a Cristo, lo primero que va a hacer es alumbrarlo para ver el desorden y empezar a ordenar. Mueve las aguas y te miras lodoso y te miras mal, pero ahí es una de las primeras cosas que queremos llegar a conocer a Dios, queremos ser libres. Entonces necesitamos que esta luz de Dios entre y tener estos procedimientos de todo lo que vamos a estar hablando durante todo este tiempo que hablemos sobre el libro, tener estos procedimientos que nos saquen a nosotros de eso, porque hay procedimientos, no es de la noche a la mañana, pero una de las cosas que dice el libro y que ya lo experimentamos nosotros es, nosotros también podemos liberar. Podemos ponerle un alto a las maldiciones sin quebrantar y levantar una generación libre de toda maldición, ¿verdad? O sea que para ir amarrando un poquito el inicio, lo primero es entender de que no todo puede ser solamente maldición. Sería de también entender, hacer un análisis, saber cómo están nuestros hábitos, como si por ejemplo el problema ha sido financiero, como decía al principio, quién es el grupo que nos rodea, qué asesoría tenemos. Pasa mucho en los negocios que mucha gente, ayer precisamente teníamos hablando con mi esposa de eso, de que pasa muchas veces negocios que se forman por ideas fantásticas que uno tiene a veces, pero no son ideas bien cimentadas, que uno no buscó. Por ejemplo, si tengo, por ejemplo, el caso de Juan Carlos, yo que estoy en el área mecánica y me quiero meter las llantas porque miro que aquí le va bien. No vas a decir el nombre de tu empresa porque nos vas a tener que pagar publicidad. Pero imagínate, me voy a meter yo al negocio que está él porque miro que va bien, pero yo no sé de su negocio. Entonces va a ser un fracaso si yo no me asesoro. Lo correcto sería pues asesorarme con él. Exacto. Para ir viendo. Entonces, así como eso hay muchas cosas donde tenemos que también ser responsables de los resultados que también hemos tenido en la vida hasta el día de hoy. Sí, hay que ver, hay que evaluar. Yo en mi caso cuando leí el libro, por ejemplo, te puedo decir que muchas cosas sí las veo en mi familia. Veo muchas cosas muy específicas donde sí se empieza a ver y dice, y muchas veces siento yo que tal vez no va a estar muy palpable en vos la maldición, pero puede que en tus hijos sí. Entonces es muy importante también identificar y empezar a trabajar pues en romper esa maldición, ¿verdad? Sí, exactamente eso. Y saber que hay un crecimiento, que no queramos comparar esto con, como hablábamos de la obra de hechicería. La gente anda buscando, ay, alíviame mi hijo. Hay procedimientos, incluso el cielo tiene procedimientos. Nosotros aquí tocamos dos casos, el de Gaby y el de Alice, en un podcast. Dios con Alice no obró de la misma manera que obró con Gaby, ¿ya? Eran dos casos muy diferentes y obró de maneras diferentes. Entonces nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo, pero no tenemos que acelerarnos.
porque cuando queremos acelerarnos, entonces provocamos un autofracaso, pero es el autofracaso. No es un fracaso de que Dios no funciona, Dios no quiere quebrantar la maldición. No, es un autofracaso. O sea, nosotros provocamos el fracaso porque no queremos esperar, porque no queremos seguir el procedimiento, ¿verdad? O porque no queremos ver el desorden. Queremos que alguien lo ordene, pero nosotros no ordenarlos. Entonces, lo que en cuanto al libro decía eso, que mucha gente no logra, incluso iglesias no logran crecer o la prosperidad o cualquier situación no se logra. ¿Por qué? Porque queremos que todo sea por una varita mágica. Ay, sí, ¡pum!, te libero. Y la liberación no solo está en una oración, sino lo que pasa es de que Dios te puede liberar y Dios puede hacer la obra espiritualmente de quebrantar todas las potestades de pobreza. Digamos que Héctor fuera una situación de pobreza. Dios quebranta todas las potestades y las sosiega cuando aquel hace la oración. Eso ocurre inmediato. Pero el problema es de que aquel ya creó una personalidad haragana, ya creó una personalidad negligente, ¿ya? Entonces ya su vida, por ejemplo, no estudió, ¿verdad? Teniendo posibilidades, no quiso estudiar por haragán. Entonces, hay que ver, como vos decías, todo el espectro de la situación para decir, bueno, entonces de aquí me voy a levantar. Pero no es que también, por ejemplo, ay, si aquel ya no estudió por todo eso, bueno, ahorita, entonces Dios te va a ayudar, aunque no pudiste ir a la universidad, pero también vos te vas a tener que trabajar en la parte humana, en la parte de, bueno, entonces, ¿cómo voy a quebrantar una maldición yo también? Bueno, Dios ya hizo el favor con vos, te liberó de la maldición sin quebrantar. Ahora, si te has pasado 15 años, 20 años de tu vida en haraganería, entonces ahora vas a tener que quebrantar esa cultura en tu cuerpo. Entonces, busca el deporte, busca una disciplina, metete a estudiar, levanta un negocio, pero seguí bien. Dios de ahí puede levantarte, pero no es que te vaya a regresar a estudiar porque posiblemente ya no pueda hacer esa situación, pero desde donde el punto en que estés, de donde te agarre, es como decía yo, en la persona con diabetes, de aquí para allá, usted que ya sabe que tiene una enfermedad, usted no me va a venir a decir después aquí que, ay, es que yo no sabía, que por eso me tomaba 3 Coca-Colas diarias y ahora tengo prediabético y, ¿me entiende? No, usted que se le dio un diagnóstico, usted tiene que levantarse desde ese punto, cual sea que fuera, porque tampoco es que Dios tenga una promesa de enriquecer a todos. Dios te va a levantar a tu nivel, en el nivel en el que entraste y entendiste, va a empezar a levantarte y va a empezar a bendecirte. Todo Dios lo que quiere. Una de las cosas que tenemos que entender, Dios lo que más desea es que nosotros aquí en la tierra logremos una calidad, una buena calidad de vida, donde representemos nosotros a Él como Padre. ¿Me entendés? Pero humanamente todos vamos a tener que entender que, bueno, vamos a llegar a un punto y mi punto no va a ser el mismo punto que aquel, que Dios puede quebrantar cualquier tipo de maldiciones espirituales. Ya esos demonios no tienen derecho contra mí, pero vos con tu haraganería sí puedes seguir en una pobreza. Por eso hay que ver bien todo y decir también, bueno, de hoy en adelante yo voy a tener que trabajar, porque yo sí conozco a mucha gente que Dios quebrantó las maldiciones en ellos, pero ellos siguieron siendo los mismos haraganes. Entonces, ¿cómo Dios va a bendecir eso? Pues? Y levantan pequeños negocios y ahí están mediocremente en sus negocios creyendo que esa es la bendición de Dios. No, todo lo demás, después de que le quitamos los derechos al enemigo, Dios te libera de eso. El trabajo también es que tú salgas de esas situaciones y te ahora, como culturalizamos el cuerpo en esta ganaría, tenemos que salir, ¿verdad? Comparto bastante el criterio de el hecho de las acciones de uno lo condenan, porque he tenido, digamos, una experiencia a lo largo de la vida en la que me he podido dar cuenta que el hecho de a veces la haraganería, y lo aplico para mí, me ha detenido a hacer muchas cosas. Y en otras ocasiones, por acelerado, he tomado decisiones que me han llevado
tal vez no era el tiempo, porque hay que reconocer que para todo hay tiempo. Cuando uno es joven le cuesta a veces reconocerlo, porque las últimas generaciones hemos crecido donde queremos todo rápido y no tenemos paciencia, ¿no? Pero la misma, la vida le va enseñando a uno, y me incluyo porque eh, me considero ser una persona muy desesperada, ¿no? Impaciente, pero sí las mismas decisiones que yo he tomado me han hecho el poder ir recapacitando qué es lo que tengo que cambiar. Y el estar acá me ha ayudado bastante a ir reconociendo más y más y de la mano de Dios, ¿va? Porque Él igual va poniendo palabras, ya sea, por ejemplo, con el pastor, con mi esposa o con los compañeros acá, eh, toda la vivencia y la convivencia que tenemos acá ayuda a que cada vez abramos los ojos y nos vamos viendo nuestro interior y lo que tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Aunque ya lo sabíamos, pero no lo hacíamos, ¿no? Entonces, es parte de ir aprendiendo, y pues de mi parte sí voy pues ahí paso a paso, pero me comparto ese criterio que están ustedes aquí. A mí lo que me parece bien interesante es con esto que estamos hablando al principio, cómo es que una parte la hace Dios y la otra la hacemos nosotros. Ahí sí que es como 50-50, ¿va? Porque Dios nos puede liberar de esas maldiciones, pero después de que te libero, ¿qué? Después de eso, ¿qué más? Porque la maldición puede seguir, o sea, nosotros ya nos liberamos pero ese calvario puede seguir en nuestra mente. Entonces es ahí donde entiendo lo que ustedes dicen, que también nosotros nos la tenemos que creer. Bueno, Señor, tú ya me liberaste, entonces yo voy a cambiar mi actitud. Y es ahí donde viene la actitud, que creo y entiendo que es una pieza clave para también desatar esas maldiciones, o sea. Sí, fíjate que incluso cuando estuvimos trabajando con Alice, Dios liberó desde el primer momento. Pero de ahí venía un sueño que lo tuvo una prima de ella que no estaba en comunicación con nosotros. Y me recuerdo que el sueño decía, mira, yo con ella hice lo que tenía que hacer, pero ella no cambia la actitud. Lo comentamos. Entonces, ya con la experiencia, ya porque muchos pastores van a decir, no, es que Dios cuando hace, Él lo hace todo. Mentira, yo ya lo comprobé. Él hace todo lo que le corresponde a Él, el 100% de lo espiritual Él lo hace. Pero la gente no se quiere levantar, no quiere tener una actitud de, ay, ya me liberó, entonces ahora me quedo otra vez acostado en la casa, que me toquen la puerta para que me venga el trabajo. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que tú decías, el 50%, digamos, lo que corresponde a nosotros es el cambio de actitud, porque de alguna manera hemos venido actuando de la misma manera por muchos años. El chisme, bueno, ¿te quiere liberar? Bueno, entonces yo ya pude ver que ya noto cuando yo estoy en chisme. Pero si vas a tu casa y vas con tu familia y empieza otra vez el mismo sistema, vas a caer otra vez en chisme. Es que la libertad, por ejemplo, Dios te puede liberar y te puede perdonar de la prostitución o lo que quieras, pero la tentación ahí va a estar siempre. ¿Me entiendes? O sea, ahí va a estar esa situación. Es orar y actuar. A orar y actuar, pero el actuar es cambiar. El actuar es, yo tengo que poner de mi parte para alcanzar también lo que Dios quiere ahora, yo ya siendo una persona libre. Porque Dios puede, por ejemplo, yo he visto personas que tienen mucho problema, que ya es una situación espiritual de deuda. Dios te puede liberar de la deuda, la conducta te queda. Los bancos siempre van a estar ahí. Gente que te ofrezca dinero, hoy hay por montón. Entonces, por eso es de que no el 100% le corresponde a Dios, digamos, si lo queremos ver así. Dios te puede liberar, Dios te puede, por ejemplo,
cuando Dios quiso ir a liberar ¿cómo se llama? A Lot y a su familia de una ciudad muy perdida, lo sacó y le dijo, venga, vamos a liberar, vénganse, vénganse. Pero viene la mujer y voltea a ver para atrás. ¡Pau! Y Dios les dijo, no vayan a voltear a ver, ni siquiera vayan a voltear a ver. Y todos sabemos la historia que la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal por querer ver hacia atrás. Entonces nosotros siempre vamos a desear la vida que teníamos. En Cristo no hay una vida mediocre. En Cristo no hay una vida con malas actitudes. No hay una vida de haraganería. Dios siempre nos va a poner en acción, 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 porque es la única manera en la que nosotros mismos podemos quebrantar, no demonios, sino que actitudes dentro de nosotros. Una persona haragana no piensa igual que una persona exitosa. Pero ¿de dónde nacen los pensamientos? De tu actitud. Si dos personas pueden tener la misma opción de trabajo, uno está diciendo, muchas gracias, mírele, aquí le vamos a pagar el salario mínimo. Ay, pero me va a pagar uno, me va, y por eso solo el salario mínimo me va a pagar. Y otro puede estar diciendo, me van a pagar y en eso hasta voy a aprender. Son dos perspectivas diferentes, dos personas igual, con visiones diferentes de la vida. Entonces aquí tenemos que entender que por eso es de que incluso esta generación, esto que nosotros estamos haciendo, va a llegar a mucha gente de iglesia y va a decir, es cierto, muchachos, tenemos 10 años, 15 años de estar en una iglesia y no nos levantamos, no salimos de deuda, algo tenemos que estar haciendo mal. Porque lo que sí es claro es que Dios levanta a los que hacen bien las cosas, los que siguen el orden. El orden, muchos en las iglesias, ore, ayune, y así llevan 10 años y no pasa nada. Entonces venimos nosotros que decimos, somos jovencitos, pero es que yo le enseñé a ellos. Sí, pero no obtuvimos nada. Ahora nosotros venimos y el Señor nos ha enseñado, bájele a la oración y súbale a la actitud, porque usted no va usted no va a salir de esa maldición si no cambia la hora en que usted se levanta. Yo tuve la oportunidad de ver a una jovencita que Dios le empezó a hablar y ella tiene muchas habilidades. Dios le ha dado muchas habilidades y creatividad para muchas cosas. Ella tiene habilidad para muchas cosas. Entonces Dios le empezó a hablar que se saliera de su trabajo porque Dios la quería bendecir. Pero antes de conocerme a mí, ya el Señor le había dado sueños que quería que ella pusiera un negocio. Pero cuando yo lo empecé a conocer, ella empezó a tener más sueños. Y uno de los sueños que ella tuvo, me recuerdo que fue que decía, yo te quiero, ¿sabes lo que pasa a la gente que se sale de su trabajo y sigue lo que Dios le está diciendo? Que su padre lo bendice. La dije yo, qué tremendo. O sea, bien claro el sueño de lo que habíamos estado trabajando con ella. La cosa es que cuando yo la empecé a conocer, yo dije, no, Señor, si esta gente se sale del trabajo, va a fracasar, porque la conducta no la tiene formada. Son personas muy mediocres, muy haraganas. Pero ella se la llevaba de que sí podía y que sí podía. Y como en la mente cabe de todo. En el papel todo cabe. Podemos levantar negocios muy exitosos en las hojas. La cosa es llevarlas a la acción. Entonces yo decía, Señor, pero es que yo decía, yo sé que tú le estás pidiendo que ella se salga de su trabajo, Señor, pero ella va a fracasar. Ella, su conducta no la tiene cambiada. Bueno, hasta el final que Dios me dijo, déjala. De alguna manera ella va a aprender quién es. Ahí va el mensaje que estoy dando también. Conócete a ti, porque si no, no se va a poder trabajar contigo. Entonces vine yo y le dije, bueno, mira, Dios está hablando, salite. Yo sabía que iba a ser un fracaso. Pero usted entonces, ¿cómo permite que esta gente haga esto? Porque se va a meter en un fracaso. Es que lo que pasa es de que hay veces que nosotros mismos no entendemos la conducta que tenés. Yo te puedo decir, Héctor, mira, yo veo que sos muy haragán, muy mediocre, Héctor.
pero mire, hoy ya me levanto media hora temprano. ¿Ya? Y haces medios cambios que crees que hiciste un gran cambio, pero no es así. Entonces, podemos creer que nosotros no medios somos hasta que Dios te lleva o Dios permite, en este caso de esta jovencita, que ella se creía mucho y Dios permite que te conozcas, que no podés dominarte, porque la haraganería domina a la gente, la mediocridad domina a la gente. Entonces, bueno, total de que se salió, yo empecé a tratar de ayudarla y no, mira, la dejé. Obviamente, pum, vino ella, cayó, se quedó sin dinero y que, le dije, pero mira, ¿qué hiciste? Sí, pues ella se levantaba a las 10 de la mañana. Hubo mucha gente que quiso ayudarle y le dio trabajo y nunca se los entregó. ¿Me entendés? Entonces, Dios te puede liberar de una maldición espiritualmente, pero la conducta no te la puede tocar. O sea, yo no puedo ponerte la mano y el día de mañana amanecer siendo un gran disciplinado. Eso no sucede. Entonces, por eso hay mucha iglesia de Jesucristo que está regada en todas partes, que no ha obtenido un éxito en la vida cristiana, no porque no ha sido libre de estas maldiciones. Tal vez Dios ya hizo la obra espiritual, ya quitaron los derechos espirituales, pero no cambiaron la conducta. Y sabes que lo peor, que ahora ya no le están pasando la maldición a los hijos, sino la conducta. Entonces, y a decir, ay, entonces los pobres niños van a decir, después, entonces es la maldición. Yo oro y hace lo mismo que el papá. Yo oro para quebrantar la maldición y lloran y liberan y vomitan y de todo el rollo y caen y se levantan igual. No se dan cuenta que el evangelio no es ese movimiento, el evangelio no es ese movimiento espiritual. Es lo que yo voy a hacer porque el evangelio me entrega armas a mí para poder levantarme en procedimientos. Tengo que cambiar la conducta. Sí o sí, Dios no va a hacer el 100% como nosotros creemos. Sí hace el 100% en lo espiritual, pero la conducta nosotros tenemos que transformarla. Aquí hay una parte un poco más específica en eso que acabas de mencionar. Dice, por último, los que batallan año tras año con toda clase de enfermedades y accidentes catastróficos. No importa cuánto oren, crean o asistan a cultos, nada cambia ni mejora en la vida de ellos. El problema sigue sin respuesta del Señor en cuanto a la causa de la falta de victoria. Y específicamente habla, cuando te decía yo el análisis que yo hice pues en mi familia, enfermedades mentales, suicidios, alcoholismo, enfermedades físicas, divorcios, incesto y pobreza. Casi que toda la lista. Sí, lo que pasa es que yo siento que es bien difícil a veces uno ser ese ojo crítico y hay que tener mucho pulso también para esas cosas, porque no dudo por el momento de que cualquier nosotros nos ven hablando de esto, un familiar, y puedan agarrarlo para ellos también. Pero como todo hemos aprendido aquí, lo que aprendemos aquí es para nosotros y primero para nosotros. Y ahí si a alguien más le queda el anillo, pues bienvenido y ojalá y también trabajen en ellos. Pero aquí amarrando a esto, para darle un poquito más de contexto a esta parte, me llama mucho la atención esta parte, creo que nos vas a expandir un poquito más. Dice, uno no puede librar una batalla que no ve o que no sabe que existe. Nadie puede derrotar a un enemigo que ni siquiera sabe si lo está atacando. Yo creo que esto en ciertas áreas de mi vida yo lo viví personalmente, donde nunca me explicaba el por qué. Y yo creo que cuando empieza uno pues analizar y a ver un poco más detenidamente, se da cuenta de que de verdad no tiene la respuesta uno. No es solamente una cuestión de actitud, sino que hay algo ahí que no sabes qué es, pero te intriga. También el libro habla específicamente, te voy a dejar que compartas esa parte a vos, de qué tenemos que hacer para empezar a indagar. ¿A quién hay que preguntarle para indagar esa parte, verdad? Sí, mira, por eso mismo necesitamos venir a Cristo. El único, nosotros no somos. Todos los que estamos aquí somos aprendices también.
Somos personas, somos hijos de gente cristiana, somos la mayoría de los que estamos acá, somos personas que hemos venido de familias en que han creído en Cristo, pero aún nosotros ya compartiendo podemos observar, no hemos criticado, sino podemos observar con el fin de liberarnos a nosotros y a nuestros hijos de muchas conductas y actitudes, de muchas situaciones que sí reflejan una maldición. De hecho, nosotros incluso podemos ver en otras personas, amigos afuera de nuestro entorno, podemos ver cómo personas que trabajan, pero sus negocios nunca crecen, están en la misma situación y son negocios que vos mirás y tienen clientela, tienen trabajo, pero nunca logran superar. Decís, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué ellos nunca salen de su pobreza? Ellos no se ve el éxito, porque, por ejemplo, el éxito económico es lo que más se puede ver reflejado. Claro, podemos aparentar un éxito metiendo a un montón de deudas, ¿va? Pero vamos a lo mismo, también eso es pobreza y también eso es maldición. Entonces, por eso es que nosotros invitamos a la gente a que se acerque a Jesucristo, porque tampoco nosotros vamos a poder hacer un trabajo con ellos. Es Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la que tiene todo el derecho de quitarle el derecho a los demonios y liberar a toda nuestra descendencia. Yo no puedo hacer mucho de mi persona para arriba, o sea, mis papás, mis abuelos, yo no puedo hacer, pero sí puedo hacer con mis hijos. Me corresponde a mí, si yo estoy escuchando esta información, me corresponde a mí liberar a mis hijos, me corresponde detectar que algo está pasando. Este tipo de mensaje va a causar un poco de luz en la gente. ¿Qué lo debemos hacer? Entonces busquemos al Espíritu Santo, que es lo que me decía la segunda cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Espíritu Santo. Si usted está detectando que en su familia puede haber que usted trae consigo una maldición sin quebrantar, entonces busque al Espíritu Santo, Él va a ser su guía. Me preguntaba una persona, Lester, vos predicas de esta manera, mucha gente te está escuchando, pero ¿qué vas a hacer con esa gente? Hay gente que ni siquiera está aquí en el lugar donde nosotros nos congregamos. No me preocupa. El Espíritu Santo, todo aquel que busque el Espíritu Santo se va a encargar de guiarlo, llevarlo con la persona correcta y que la persona correcta pueda hacer, o incluso el Espíritu Santo ahí en su casa, usted oyendo. Entonces usted oye este primer podcast, este primer video y dice, bueno, pues esto me abrió los ojos, es cierto, y usted se sienta y hace hasta un listado de lo que hay en mi familia, como decías ahí. Incluso usted podría, ¿me lo prestas? Usted podría buscar este libro que se llama Maldiciones sin quebrantar, de Rebecca Brown. Está disponible en un montón de medios para que usted lo pueda empezar a leer y pueda ir junto con nosotros. Nosotros tenemos oración y nosotros vamos a estar, puede enviar sus peticiones de oración. No es necesario, mire, él contaba experiencias aquí donde Dios mostraba ciertas situaciones en maldiciones sobre unos niños. Venía una persona conmigo y me decía, fíjese pastor, que yo empecé a tener sueños donde venía mi abuelo y me decía, entrégame a tus niños. Y me decía ella, ya hablando un poquito, me decía ella, fíjese que mi abuela era bruja. Perdón. Y cuando ella tenía vida, aún cuando ella me encontraba, me decía, yo no sé por qué vos vivís. Ojalá, decía yo, o sea, porque hay personas que incluso saben que van a entregar a familiares por su propio éxito. Porque recuérdese que todo esto de maldiciones y quebrantar está construido bajo el ego humano. Es malo, es maligno. Entonces me decía ella, mire, mi abuela esto, y le decía yo, entonces quiere decir que tu abuela te entregó. Y entonces usted va a decir, pero ¿por qué? Es que es injusto que yo venga a pagar por cosas que yo no he hecho. Es injusto que yo venga que yo esté pagando el pato de lo que hizo mi abuela. Ahí es donde vamos, que entra lo espiritual, y decía yo lo del principio. El problema es que tu abuela y tu bisabuela, tu mamá posiblemente, le entregaron esos derechos a Satanás y estás bajo esos derechos. Ahora,
¿para qué te sirve esta luz? No para venir a juzgarte, sino para encontrar la libertad para tu descendencia, para tus hijos. No podemos hacer mucho para atrás, pero nosotros sí podemos venir ahora, venir a Jesucristo y a buscar al Espíritu Santo y nosotros decir, es cierto, Señor, perdona mis generaciones pasadas, pero yo quiero ser libre de esto, yo no quiero estar viviendo de esta misma situación. Es impresionante, o sea, cuando yo que estoy en esta posición como un ministro de Dios y en estos últimos años me ha tocado atender muchos casos, yo me impresiono. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Es que no es gente nueva, son cristianos. Son gente que sus padres han sido evangélicos, cristianos por un montón de tiempo y vienen y Dios los ha mandado conmigo porque no son libres. ¿Me entendés? ¿Qué tenemos que hacer? Busque al Espíritu Santo. ¿Pero cómo es eso? Usted se sienta y si quiere hacerlo más a modo Lester Manchamé, usted pone una silla para el Espíritu Santo y le empieza a decir, Espíritu Santo, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Y Espíritu Santo, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Y de repente, Espíritu Santo, háblele usted como que si fuera una persona. Pero es que me parece muy loco. Más loco es lo que le ha pasado. Más loco es tratar de buscarle una explicación a lo que ha vivido. Hágalo. Busque al Espíritu Santo. Siente al Espíritu Santo y se pone a hablar con él. Ay, pero es que me imagino que tienen que pasar horas y horas. 5 minutos, siente el Espíritu Santo. Escuché este video. Yo siento que hay maldiciones. Muéstrame algo. Háblame, guíame. Yo quiero ser. ¿Usted cree que Dios no se va a acercar a liberarlo? Si lo que Dios más quiere es liberar a una generación. Lo que Dios más quiere es que nosotros tengamos vida eterna. Lo que más quiere Dios es que levantemos una generación y que bendigamos a nuestros hijos. Deje de pensar y deje de echarle la culpa. Ay, mi abuela, ay, mi bisabuela. Sí, es cierto, mi abuela era bruja y por ella yo estoy así. Dejemos de echarle la culpa. ¿Qué podemos hacer de aquí para adelante? Empecemos a buscar al Espíritu Santo. En esta parte creo que, de hecho, la hemos discutido con todos anteriormente. Resonó bastante conmigo y no dudo que va a resonar también con ustedes. Dice el argumento más común: no creo que Dios me haga responsable de algo de lo que no estoy consciente. No creo que Él permita que venga una maldición sobre mi vida si no sabía lo que estaba haciendo era incorrecto. O sea, yo creo que, vuelvo y repito, a mí me resuena mucho el libro porque también así como he identificado cosas en las que actualmente estoy trabajando en mi persona, en mi actitud, en mis costumbres, también está esa otra parte que pues nunca le encontré yo una respuesta lógica. Haciendo ya el análisis, teniendo una idea uno, pues ya uno dice, bueno, por aquí viene la cosa, pero sí creo que resonó mucho conmigo esto de decir, bueno, ¿y yo qué tengo la culpa yo? Porque yo tengo que pagar los platos rotos de lo que hicieron 1, 2, 3 generaciones atrás. Yo creo que es bien común y más que todo en esta área del país tal vez, donde muchas prácticas tal vez no se miraban como brujería. Me imagino que tal vez le llamaron de alguna otra manera. No dudo que más de alguno de aquí a ustedes todavía tienen más de algún familiar de que el niño se asustó y hay que pasarle el huevo y hay que escupirle y hay que hacerle no sé qué, y es de lo más normal, cuando en realidad todos tenemos 2 dedos de frente para darnos cuenta que eso no es normal y que no es algo que viene de Dios. Pero sí, no sé, ustedes qué piensan de eso, de si han resonado en ustedes de decir, ¿y yo qué tengo la culpa de esto? Sí, tienes razón. Y justamente fue lo que yo estaba viendo, que es la ignorancia. Entonces, me pareció interesante incluso donde dice, hay una cita bíblica donde dice que prácticamente mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿va? Entonces, aunque yo diga, pero yo no sabía, pero eso no quiere decir que yo no voy a jalar esas maldiciones también, ¿va? Y que tenga que trabajar en ellas. Y otra cosa también es lo del Espíritu Santo. Yo creo que a veces nosotros como que lo subestimamos mucho, porque al menos en mi caso,
antes de leer esto, porque vamos todavía con el primer capítulo, yo siempre, Dios, Señor Jesús, pero no Espíritu Santo. Entonces me pareció muy interesante que dice, pídale al Espíritu Santo que le recuerde sobre sus pecados olvidados y que le muestre las maldiciones de sus generaciones, ¿va? Entonces sí es también interesante y vamos en el proceso de saber en qué momento pedírselo específicamente a Él y ya que Dios en su divina Trinidad haga la obra, ¿va? Pero sí es bien interesante. Sí, con eso de la ignorancia. Lo que pasa es de que nosotros los seres humanos, fíjense que todo esto incluso va conectado con lo que he estado predicando. Por ejemplo, si agarramos la prédica del ateo, el cristiano y el yo prefiero no ser nada, a veces nosotros en vez de, mira, es lo que decía, ¿qué tiene que causar esto? Esto es el tope de todo lo que te ha pasado, pero no podés ver para atrás, tenés que ver para adelante, tenés que decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? En vez de perder el tiempo diciendo, ¿por qué tengo que pagar esto yo? ¿Va? Dos diferencias grandes. Puedo escuchar este video, puedo entenderlo y puedo decir, pero ¿por qué yo tengo que pagar esto? En vez de decir, ¿qué puedo hacer yo para salir de esto? Son dos actitudes muy diferentes. La palabra de Dios, por eso en ese tema de ateos, cristianos y yo no sé nada, hablaba sobre cómo es que muchas personas les gusta decir, mire, mi relación es directa con Dios, pero nunca agarran la Biblia, pero nunca van a buscar a Dios. ¿Ya? El problema es este, que la palabra de Dios enseña que nosotros, Dios ha puesto en nosotros ese instinto. Y por instinto nosotros vamos a ser juzgados. Entendamos algo. Dios es el dueño de todas las cosas. Él es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo. Él es el dueño. Queramos creerlo o no, eso es así. Hay cosas como esta que estamos hablando que no tienen otra explicación. Pero nosotros, con cerebro tan pequeño, creemos entender todo. Y creemos decir, bueno, sí, yo sé que ahí están, mis hijos están estudiando ahorita el universo y todo el rollo, digo, pero queremos nosotros hallarle el sentido a todo. Cuando no, miren, no perdamos tiempo, todo este video, toda esta información lo va a sacar de la ignorancia de la gente. Pero no debería ser el único medio. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es el principal, ni siquiera el libro es el primer medio. El medio principal es la palabra de Dios y todos el día de hoy busquen Google, inteligencia artificial, aplicaciones que son Biblias. Pero queremos ser mediocres, como hablaba en ese tema, queremos ser mediocres de decir, ay, yo aquí mire directo con Dios, sí, pero no estás haciendo nada, estás bajo maldición, estás bajo pecado, tu familia es un desastre, tu economía es un desastre, pero te ves bien bonito diciendo, pum, yo y Dios, y ahí se acaba, y tú crees que así Dios, no, hay reglas espirituales que hay que cumplir. ¿Dónde están? En la Biblia. Vaya y busca la Biblia, busca el Espíritu Santo, porque Él es el que va a convencer de juicio, justicia y pecado. Esa es la responsabilidad del Espíritu Santo. Hay un orden espiritual, queramos o no queramos. Ahora, usted no lo quiere creer, nosotros somos testigos de lo que estamos hablando, porque no estamos hablando de un libro porque lo encontramos, lo desempolvamos y empezamos a leerlo. No, es un libro que nosotros hemos leído, pero lo hemos llevado a la práctica y nos hemos topado con que todo esto es real. Y hemos sido libres de maldiciones. Hemos visto incluso, por ejemplo, en Alice hemos visto, cuando yo la encontré pesaba 100 libras. ¿Cuánto pesabas? 96 libras. Ahorita mejor no le pregunte el peso. No. Pero ahí está ella.
Y lo primero, el primer día que yo le dije, tómate una foto, porque solo tu cuerpo va a ser testimonio de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuál es lo más terrible de esto? Que vamos, por eso es que Dios no solo te quiere levantar, te va a preparar, te va a resguardar. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente ahora que Alice ya es una persona normal, cause envidia, cause resentimiento, en vez de, porque se levantan como los fariseos. Vienen lo que sea, ven lo que Dios hizo, en vez de estar agradecidos por la vida de Alice, están, ¿y ella qué tengo que no tengo yo? Empiezan las envidias y todo ese rollo, y Dios te tiene que resguardar porque vas a seguir viviendo en una sociedad donde, por ejemplo, en esta sociedad que nosotros vivimos, todo se arregla con hechicería. Toda la maldad se arregla con hechicería. Y óiganos, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que aquí estamos tocando los ámbitos espirituales, pero yo vengo a hacer un trabajo de parte de Dios, por eso no me aflige, porque mi escudo es Él. Y por eso he podido trabajar con Alice. Y por eso Dios los ha enviado conmigo a muchas personas. ¿Por qué? Porque Él es mi escudo y Él lo que quiere venir es a liberar de maldiciones a todo un pueblo. Decirle, dejen de creer en las obras de hechicería, dejen de arreglar las cosas con obra de hechicería. Están maldiciendo a sus hijos. La pobreza va a recaer sobre sus hijos. ¿Ya? Las enfermedades van a recaer sobre sus hijos. No lo están viendo. Y los que me están escuchando, dejemos la ignorancia porque ya no va a ser ignorancia. Ahora, no solo te vamos a decir, pero siempre tuviste la palabra de Dios, sino ahora venimos nosotros atrevidos, con poder de Dios, a hablarle a toda una generación y a decir, levántate, joven, porque nosotros ya somos una generación diferente, por si no se habían dado cuenta. Somos una generación que nos estamos atreviendo, porque todo esto yo sí lo había escuchado en iglesias, pero ahí se queda en la iglesia. Y para tener acceso a esto, tenés que pertenecer a la iglesia. Y estos temas son muy delicados y la gente no los quiere tomar. Y yo te voy a decir algo, no es que yo sea muy docto en el tema, pero de alguna manera el Señor ha utilizado tal vez mi atrevimiento, se podría decir, en querer venir también a decir, hey, yo quiero ver a mis amigos libres, yo quiero ver a mis familiares libres, yo quiero ver a mucha gente libre, así como yo lo he sido, así como estoy trayendo a muchas personas, también esto está para todos, pero hey, acércate a Cristo y deja de amar la ignorancia, porque amamos ser ignorantes, porque si yo soy ignorante, según yo ya no tengo nada que hacer. ¿Ah? Es que es muy injusto que nosotros paguemos, pero es que sabes una cosa. Ahora, ¿qué puedes hacer con esta luz? Dos cosas. O puedes decir, ¿por qué yo? ¿Ustedes para qué se metieron a hablar de eso? Porque ¿qué culpa tengo yo? O puedes decir, bueno, entonces, hey, yo quiero ayuda, yo quiero buscar al Señor, yo quiero liberar. Ahora, ¿por qué? Porque sí o sí, si tú ya detectaste que en tu familia está pasando algo de eso, entonces ya te pudiste dar cuenta que todo lo que has vivido es bajo una maldición y no es nada bonito. Entonces, mejor toma esta luz para liberarte, deja la ignorancia o deja la pereza o deja la mediocridad y entiende cómo es la situación y libera a tus hijos. Amén. Porque es que la ignorancia trae mediocridad. El querer ser ignorante, y yo prefiero ser ignorante para no tener que hacer todo eso, porque ala usted, eso de tener que seguir las instrucciones que usted me da, eso de tener que obedecerle, eso de tener de que estar medio orando, eso de tener que levantarme temprano para quebrantar una maldición. ¿Me entiende? Entonces también la gente llega a encontrar hasta comodidad en sus situaciones tan mediocres, tan pobres en las que vive, ¿verdad? Para ir encerrando esa última parte, expandiendo un poquito en lo que decía Karen Lucía, dice, la fuente del verdadero conocimiento, el Espíritu Santo nos mostrará la verdad y nos hará recordar los pecados que hayamos olvidado
para que los podamos confesar y ser limpiados de ellos. El Espíritu nos revelará cualquier maldición que esté activa en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es pedírselo. Esta parte me llamó mucho a mí la atención porque creo que también puede ser una combinación de muchas cosas. Tu estado actual puede ser una combinación de un poquito de la maldición, un poquito de tu actitud, un poco de negligencia. Puede ser una combinación de muchas cosas. Creo que hablo en representación de mi esposa y en mi persona. En nuestro caso, pues hemos notado esa combinación, la cual nos lleva, pues, no solamente a tratar de comunicarnos con Dios a través del Espíritu Santo, porque nos deje ver qué puede haber de eso que se viene arrastrando, pero asimismo a través de tu persona también qué cosa tenemos que trabajar nosotros como personas, harranería, organización, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me llamó muchísimo la atención esa parte donde dice mostrar la verdad y nos hará recordar los pecados que hayamos olvidado para que los podamos confesar y ser limpios de ellos. Eso me llamó muchísimo la atención porque sí, más de alguna vez, más de alguno de nosotros tal vez se nos olvidó alguna experiencia que tuvimos en la vida donde puede ser algo que pudo haber marcado nuestra vida y simplemente lo metimos abajo de la alfombra y lo hicimos, yo no me acuerdo, se me olvidó. Y tal vez legítimamente se nos olvidó un poquito, pues, pero ahí es donde el Espíritu Santo se va a encargar de ayudarnos. De hecho, la siguiente parte expande más en eso. Dice, ¿cómo puedo saber de pecados de mi pasado que ya fue olvidado? Pídele al Espíritu Santo para que se lo recuerde. Y por último dice, ¿cómo puedo saber si hay una maldición actuando en mi vida? Una vez más, pídele al Espíritu Santo para que se lo revele. Exacto. Fíjate que incluso con lo de los pecados, tal vez es un caso extremo, pero es un caso que yo pude observar. Vino una señorita conmigo y me dice que vino a hablar conmigo y me dice, fíjese que yo quiero hablar con usted porque quiero liberar, quiero sacar esto. Y fíjese que mi padrastro me violó. De tal edad a tal edad, él me violaba. Y el papá iba a la iglesia, el padrastro. Entonces empecé a llevar el caso y vi muchas cosas. Bueno, vamos a esto, que de repente el papá quería meterse más con Dios. Entonces, él no sabía que ella me había contado a mí. Entonces, él, por una situación que tenían en familia, él tenía que hablar conmigo. Y entonces, yo le dije al Señor, Señor, si realmente él quiere cambiar, que confiese esto. Pon en él que confiese esto. Y viene conmigo y habla y a mí no me importó todo lo que él estaba diciendo. O sea, no me importó, no es que no le haya puesto atención, pues, sino que yo quería, o sea, la señal en que yo quería trabajar con él. Yo quería que él prosperara, pero yo le puse pon en él, si es genuino su cambio, pon en él que por favor confiese esto. Y cabal, al finalizar me dijo, y otra cosa, me dijo, es que yo sí abusé de ella. ¿De quién? De ella. Sí, bueno, está bien. Yo eso estaba esperando que usted dijera. Bueno, pasó eso. Pero al tiempo, de repente, bueno, entonces le pidió perdón a ella, una sanidad y todo ese rollo. Bueno, pero al tiempo él vino con un sueño donde miraba que tenía a la esposa enfrente, pero la esposa estaba vestida con falda, se vestía ella, pero la ropa interior de ella estaba abajo de sus pies. Pero ella estaba vestida y él se le quedaba viendo así como, ¿qué estoy viendo? Y solo eso vio en el sueño. Y dije, Señor, ¿qué es eso? Pasaron prácticamente 2 meses. Yo viviendo de viaje, de repente el Señor, ¡pum!, me recuerda el sueño y me dice, es que él cuando abusó de la niña, descubrió la desnudez de su esposa. Y eso usted lo va a encontrar en Levítico, cuando Dios pone la ley.
wow, cuando yo vi eso, el Señor me dijo, él tiene que confesar su pecado delante de ella, porque tocó a su hija, ¿no? Porque ni siquiera era hija de él, nada. O sea, tocó a la hija de la esposa. Él tiene que confesar eso, porque si no, no le es perdonado su pecado. Ay, dije yo, bueno, y esto está más yuca. Le hablé a él y todo, no quiso, se lo he puesto, ojalá que lo haya hecho. Parte de eso se alejaron de mí porque lo vieron como que yo que hubiera querido descubrir, ¿no? Para nada. Pero hay muchos pecados que tuvieron que ver con otras personas. Por eso la palabra de Dios dice, si tú quieres darme una ofrenda, primero observa que todo esté bien con tu hermano, porque si no está bien las cosas con tu hermano, mejor ve, arréglalas y trae ofrenda, porque si no, no te la voy a recibir. Entonces hay muchas cosas en las que sí tuviste que ver con, con un pecado, con una situación que lo hiciste conscientemente, que tal vez ya se te olvidó. No adrede, no porque lo quisiste olvidar, sino que ahora que estás en la luz de Dios, ya pasó mucho tiempo y de repente lo alumbra y dice, hey, mira, eso resolvelo, ya, eso resolvelo. Y solo el Espíritu Santo. Yo cuento una historia personalmente. Cuando yo empiezo a buscar al Espíritu Santo en mi juventud en la universidad, de repente tengo un sueño con un pastor que yo tuve de niño. Y entonces en ese entonces mi pastor me dijo, y entonces yo le dije, mire, este sueño, de plano tu alma guardó resentimiento contra él, perdónalo. Y yo le dije, no hombre, si yo lo miro y lo saludo, a mí me da igual. No, pero tu alma se quedó resentida. Entonces yo tuve que ir en oración, a pesar de que yo no entendía, o sea, yo decía, pero no, de verdad yo no siento, pero el alma sí se queda resentida. Entonces vine yo y tuve, Señor, yo perdono al pastor, perdono y límpiame, porque yo estaba en un proceso de límpiame, limpia y muéstrame todo lo que yo tenga que limpiar, ¿ya? Y entonces el Espíritu, cuando uno se abre, el Espíritu de Dios empieza a cerrar ciclos, cierra ciclos, perdona pecados, incluso también he escuchado la experiencia que Dios de repente, mira, a aquella persona le hiciste daño, anda a pedirle perdón, mira a tu papá, ¿me entendés? Por eso es mejor esperar la guianza del Espíritu Santo, porque también podés empezar a resolver un montón de cosas que solo almáticamente estás metido en el proceso, pero realmente no tiene nada que ver con tu persona. Entonces a veces también por eso es mejor buscar al Espíritu Santo, porque entonces vas a empezar a querer cerrar ciclos. Ay, le voy a ir a pedir perdón a aquella porque un día pensé mal de ella y le voy a ir a pedir perdón a aquella porque empezás que te vas a atorar tanto que vas a fracasar. Mejor es pedir al Espíritu Santo que sí es lo que yo tengo que cerrar, que sí fue lo que a mí me compete, porque a mí también me ha pasado en los últimos años donde yo me empecé a juzgar en una situación en donde yo creía que tenía la culpa, yo creía que estaba metido en una situación fea, tal vez de mi alma, pero el Señor me tuvo que ir, el Espíritu Santo me tuvo que ir mostrando, no, tranquilo, ahí no vas a resolver nada, no hagas esto, no busques, porque lo único que vas a encontrar es peor la situación, resguardate aquí, tranquilo. Entonces, por eso es bueno buscar al Espíritu Santo, para que tampoco, como decía al principio, todo lo convirtamos en maldiciones sin quebrantar. Todo se vuelve espiritual. No, ya hablamos, gracias a Dios aquí logramos tocar varios puntos sobre la actitud. Si hay, lo que decías vos, sí, tenemos de todo un poco, o sea, igual en tu esposa, ¿va? Sí, el Señor mostró ese sueño. Hey, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero si ella no cambia la actitud, yo ya no puedo hacer más. Entonces eso ya no es una situación de quebrar. Miren pues, y les voy a decir algo. Por ejemplo, hoy en día no nos damos cuenta y la sociedad no se está dando cuenta. Teléfono. La gente, yo voy a un restaurante y me quedo viendo. Gracias a Dios he vencido bastante lo del teléfono. Dejo mi teléfono ahí. Yo me educo, incluso andando solo. Me educo a no tener la manía de estar agarrando el teléfono a cada instante. Y eso que yo tengo mi negocio ahí. Pero yo veo las familias,
he contado hasta 10 minutos en que todos piden la comida, regresan al teléfono y todos están en una familia de 5 o 4 personas, y solo levantan la cabeza. Lo he observado, levantan la cabeza como a querer volver al sitio para ver si, y cuando ven que todos están en el teléfono, se sienten cómodos y regresan al teléfono. He estudiado eso como no tenés idea. Entonces, Dios te puede liberar de una maldición sin quebrantar, pero si tú mismo te estás metiendo en el teléfono, si estás perdiendo el tiempo ahí. Netflix. Sí, pues Dios te puede levantar, Dios te puede quebrantar una maldición, Dios te puede ayudar con eso, pero tú vuelvas a Netflix y vas a ver ahí, no, y como ahora nos sentimos maduros para ver todo tipo de contenido, ¿verdad? Y de repente cuando tú sientes, tus hijos aparecen con situaciones espirituales que no son correctas, con situaciones sexuales que no son correctas. ¿Por qué? Ay, mire, ay, pastor, mire, mi hija está así. O sea, yo sí he visto casos desde muchos años atrás donde niños se les manifiestan espíritus sexuales, donde quieren estar tocando a la gente adulta, quieren estar, o sea, hasta ese nivel llegan las situaciones espirituales. Pero sí, cuando nosotros vamos a ver cómo vive la gente, la gente vive hablando, por ejemplo, madres hablando de los padres, hablando de las relaciones sexuales delante de los hijos. Vaya, ahora no necesitamos eso. Ahora póngale Netflix y ahí aparece de todo. Y ahí vamos a ver cadenas y una serie tras. No estoy diciendo, por ejemplo, ayer, anteayer, teníamos, pero meses yo por lo menos tenía meses de no ver televisión, meses. Entonces nos fuimos de viaje con mi esposa, puse una serie y nos pusimos a ver toda la serie. ¿Va? Intrigante. No estoy, porque también podemos caer en fanatismo, también podemos decir, no, yo soy santo. Mire, yo no miro televisión desde hace 4 años, bendito sea Dios, Dios me liberó de ese gran demonio. Sí, es un gran demonio, pero no caigamos a eso, porque entonces dije, bueno, estoy solo con mi esposa, tranquilo, calidad, al día del cariño, ¿me entendés? La pasamos re bien, ahí los dos acostados, viendo. Pero teníamos meses de no ver. ¿Me entiende? Entonces, no llevemos a los extremos, pero sí pongámosle atención cuando una conducta sea de que hoy me vi una serie y ya no puedo vivir sin estar viendo series, y hoy cuando llegue a la casa, como y vamos a ver la serie. Son maratones de series. Son maratones de serie donde ya es una conducta de diario, de mes, de año. Por eso estoy diciendo, no. Por eso estoy contando la experiencia propia de que yo sí también miro, agarro después de meses, para que la gente no vaya a creer que yo, ay, sí pues, estricto. Es que no, sí se puede hacer, pero cuando se vuelve una conducta muy repetitiva, estamos formando algo. Ya no es una distracción, sino se vuelve un hábito que no está trayendo nada, y al contrario, ahí están los niños. Si tenemos hijos en la familia, peor aún, porque ¿qué estamos creando en ellos? Y estamos formando conductas en ellos que ya no van a tener nada que ver con maldiciones. Para ir cerrando hoy, sí, es importante sacar esto a colación. ¿Por qué? Porque estamos en últimos tiempos. Si algo nos queda claro, por lo menos a nosotros que estamos aquí, es que Dios nos ha mostrado que son últimos tiempos. La forma en que nos hemos unido nosotros, ya solo eso es bastante sobrenatural. La forma en la que ustedes se han dado cuenta cómo Dios nos está enviando a hablar de estos temas. Sé que Dios quiere hacer un gran trabajo de primero en nuestra región, quiere hacer un gran trabajo, quiere levantar a la gente, quiere levantar a una generación diferente, pero no lo vamos a hacer con congresos. Nosotros venimos, la mayoría de nosotros venimos de ir a retiros tras retiros, de retiros tras retiros, y nunca hubo nada, porque nadie habla tan claro. Nadie te dice, mira papaito, esto no es de venir a escuchar prédicas, esto es de venir y hacer un trabajo, esto es de hacer un trabajo en tu casa más que aquí. En la iglesia usted puede recibir un gran mensaje, usted dice, ¡hala, qué interesante! Cierra el teléfono, cierra la computadora, solo hoy voy a ver Netflix.
ya estás otra vez en lo mismo. Pero sí es importante que usted vaya, y yo lo invito de verdad a que usted esté en sintonía de estos podcasts que vamos a estar haciendo. Sé que Dios se va a mover, lo he visto ya muchos años, llevo años viendo todo este movimiento porque Dios quiere liberar, Dios quiere transformar, Dios quiere liberar de maldiciones y levantar una generación que va a ser la generación que va a estar esperando su venida, que va a ser una generación que le va a ver a Él bajar de los cielos, porque la palabra de Dios dice, así como Él se fue, así va a regresar. Y nosotros posiblemente somos la generación que vamos a ver eso. Por lo tanto, estamos invitados a llegar a las bodas del Cordero. En muchos sueños que nosotros hemos tenido, cuando Dios nos empezó a hablar que estábamos ya viviendo en últimos tiempos, Dios mostraba las bodas del Cordero, las bodas del Cordero. Todos nosotros fuimos invitados, pero también todos los que están teniendo la oportunidad de escucharnos, corre por tu vida, haz algo, ordena tu vida, deja la mediocridad, deja la haraganería, porque Dios quiere liberarte a ti y a toda tu familia. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta de los que están aquí con nosotros. ¿No? Ali, sí. Bueno, con respecto a todo lo del tema, ¿verdad? Creo que para nosotros, como decías tú, nosotros somos, la mayoría venimos de hogares cristianos y todo, y hemos crecido y para nosotros esto no es un tema completamente nuevo, o sea, siempre lo hemos hecho desde pequeños y todo, hemos sabido que hay maldiciones, que las generaciones, que podemos traer hasta 4 generaciones atrás, en donde las maldiciones a nosotros nos pueden perseguir, te podría decir yo. Pero en este caso, lo que hablabas bueno, lo de preguntarle al Espíritu Santo y todo, pero ponerle en el caso de una persona, ya sea hablemoslo de otra religión, ¿ya? Nosotros tenemos la fortuna y la bendición de que el Señor nos habla por sueños, ¿sí? A todos los que estamos acá. Entonces, que eso ha sido como que, ¿qué te puedo decir yo? Como un plus, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que se han liberado en nosotros es porque Dios nos las ha mostrado. Y ahí es el punto de partida para poder empezar y decir, bueno, el Señor está diciendo esto y pues por ahí le damos. Pero en el caso de una persona de otra religión, con otras doctrinas, te puedo decir yo, creció y no sabe nada, nunca ha tenido un sueño, el Señor no se ha manifestado de esa manera con esta persona, y está viviendo lo mismo que nosotros hemos estado viviendo, ¿cómo puede hacerle? O sea, ¿cómo puede decir, bueno, yo ya, o sea, está viendo este video y todo, y cómo puedo yo, ya sé que algo en mí está mal y que ahora entiendo muchas cosas que están pasando en mi familia, que me han pasado a mí, que son cosas que no son normales, pero en este caso esta persona tiene el deseo y decir, bueno, yo sí quiero ser libre de todas estas cosas, pero ¿cómo le hago? Si a mí Dios no me ha, o sea, no sé qué es un sueño, no sé, si no tiene, o sea, tiene el panorama así completamente oscuro y la desesperación de decir, yo quiero salir de esto, pero no sé cómo hacerlo. Sí, primero que obviamente esta persona ya está viendo este video. Eso es la primera luz. Y es la luz más grande que pudo haber recibido, ver este primer video, para que pueda seguir, entiendan, esto es muy, muy serio. Nosotros no estamos invitando que usted nos siga por tener un número de seguidores en las redes sociales. A mí eso es lo que menos me interesa. Ya, lo que menos me interesa. Por eso yo no pido, dele me gusta, comparta y haga todo eso, porque no es mi fin. Dios, yo creo en el Espíritu Santo. Tu persona fue enviada a mi persona cuando ni siquiera teníamos comunicación, cuando incluso tú pensabas cosas muy erróneas de mi persona. El Espíritu Santo hizo todo. Entonces yo sé que la gente que va a ver este video es porque el Espíritu Santo ya hizo que viera este video. No hay casualidad. Desde este mismo momento, toda la persona que va a ver y ha llegado hasta este punto se debe de sentir segura que el Espíritu Santo quiere trabajar en esa persona. Porque aquí, aunque creamos nosotros que somos los que buscamos,
Realmente el que nos busca es Dios. Realmente el que acerca todo este tipo de información es Él el que lo está haciendo. Es Él el que nos ha enviado a nosotros a predicar. ¿Ah? Es Él el que nos ha dicho, yo no quería, tú sos testiga de eso, yo no quería armar otro grupo, yo no quería venir aquí, pero Dios fue insistente y hemos visto su mano, hemos visto cómo Él hace las cosas. Él se encarga de todo. ¿Qué tienes que hacer? Creer en lo que estás viendo. Creer, detectar y decir, ya detecté. Cree ahora en el Espíritu Santo. Porque el problema es de que si no crees en el Espíritu Santo, vas a creer que yo soy el brujo. Vas a creer que yo soy el que libero. Vas a creer que es Lester Manchamé el que libera. No, es el Espíritu Santo. Tu primer contacto tiene que ser con el Espíritu Santo. Puede ser que esta persona, Dios le diga, pues yo nunca he tenido un sueño. Pues después de este video puede ser que esta persona va a tener un sueño y diga, háblale a él. Y dejamos el número de teléfono ahí para que la gente pueda comunicarse. Si no es así, lo va a enviar con otro pastor, lo va a enviar a una iglesia, lo va a guiar para otra persona, porque no solo nosotros somos los que tenemos esta información. Dios puede usar a cualquier otra persona, puede ser gente que nos vaya a ver que no está ni siquiera en nuestro país, pero que Dios va a acercar personas en su país. Él es el que está, mira, es una cosa que yo veo grande. Por eso en los sueños que Dios ha mostrado de lo que nosotros hacemos siempre muestra multitudes. Yo digo, ¿cómo hago para atender una multitud? No te preocupes, es el Espíritu Santo que lo hace, porque son los hijos de Él. Entonces, en eso debe de creer de primero esta persona. Si no es de la religión, es que por eso hemos tratado de ir dando un mensaje, y si te das cuenta, cómo es que el Espíritu Santo empieza a unir y empieza a enlazar todos los mensajes. Empezamos con que nosotros somos personas que no somos evangélicos, que no somos católicos, somos personas que estamos siguiendo a Cristo, que estamos siguiendo verdaderamente, no tenemos religión. Aquí ninguna doctrina es válida. Aquí la doctrina que es válida es la que nos impone el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Incluso dentro de nosotros pueden haber muchas diferencias que el Espíritu Santo va arreglando conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Primero, agradece a Dios que pudiste escuchar este video. Segundo, no te preocupes, no te alarmes. Ve a tu cuarto, busca el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra. Va a empezar a guiarte a dónde tienes que ir. Va a empezar a guiarte. Va a poner personas en tu camino que tienes que estar alertas para detectar y decir, esta es la persona que, para que tú te puedas abrir, para que tú puedas orar. Ahora te voy a decir algo. Una maldición sin quebrantar, oyéndonos a nosotros, tú lo puedes hacer solo. ¿Ya? Porque por eso, si ustedes miran hasta el libro, dice, no busques un pastor, no dice, busca al Espíritu Santo. ¿Ya? En algunos casos, como en tu persona, te enviaron directamente conmigo, pero yo sé que en estos últimos tiempos el Espíritu Santo va a hacer una obra con la gente, su trabajo. Tal vez va a usar a mi persona para dar información, porque es lo único que yo hago, dar información. Hablar sobre mi experiencia, pero no es mío todo esto. Entonces, así como Dios se ha movido conmigo, se va a mover con esa persona y va a empezar a liberar a esa gente. Y la gente va a ser mucho más impresionante, porque la gente no va a necesitar de una iglesia, no va a necesitar de un pastor. Ay, usted es un hereje, pero el Señor dice, dejen que el Espíritu Santo obre. Dejen que el Espíritu, este evangelio no es nuestro. Este evangelio no es de nosotros. Este evangelio es de Él y Él es Espíritu. Él es omnisciente, omnipotente, Él todo lo puede, Él hace las cosas de una u otra manera. Entonces, esta persona no se debe de preocupar, esta persona solo debe ir a decirse, como decía yo, 5 minutos que agarre, Espíritu Santo, yo quiero ser libre. Y el Espíritu Santo se va a empezar a mover por sueños, o va a empezar, la persona misma va a empezar a ver cómo empieza a abrirse puertas en su vida, cómo empieza ella a tener un poco más de entendimiento y va a empezar a buscar más al Espíritu Santo. Al final el que hace la obra es el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros como seres humanos.
yo te guía, yo serví una guía para ti. Como a través de estos videos voy a servir de guía para muchos, que aunque no tengamos una comunicación ahí, va a ir recibiendo las clases, las instrucciones de todo lo que nosotros prediquemos y hagamos. Por eso dejamos el teléfono para que ustedes puedan, o ahí están las redes sociales. En Instagram estoy como Pastor Lester Manchamé, en YouTube Pastor Lester Manchamé, para que ustedes puedan dejar ahí las preguntas y las dudas que tengan para poder ir creciendo e ir caminando. No me aflige, ¿sabes por qué? Porque incluso cuando yo trabajé con muchas maldiciones que yo empecé a ver en mi familia, yo las trabajé solo en una casa, buscando al Espíritu Santo. Ahora te hago una pregunta, y la pregunta que se podría hacer todo este tipo de personas, que es muy válida la pregunta que tú hiciste. ¿Cuánta gente tú y yo vimos en las iglesias que tuvieron pastor, que tuvieron de todo y todo a la mano y nunca hicieron nada? No porque el pastor fuera malo, que no era el Espíritu, porque no quisieron cambiar de conducta. O sea que aquí es donde yo digo, sí, pues el Espíritu Santo puede hacer el trabajo solo. Una persona que realmente, genuinamente quiera cambiar y quiera ser libre de maldiciones y quebrantar, va a hacer el procedimiento. Ahí está el libro, ahí está la palabra de Dios. Dios va a actuar de una manera sobrenatural con la gente. Porque ¿cuántos conocimos nosotros que tuvieron toda la asistencia espiritual? Tuvieron el libro, leen la palabra de Dios, hacen ayunos en la mañana, los domingos en las iglesias, hacen ayunos no intermitentes, ¿verdad? Sino que ayunos por todo un mes y todo ese rollo, y no tuvieron resultado, porque solo trabajaron la parte espiritual, pero no guiaron a las personas a decirle, hey, papajito, levántate, porque también, pues, o sea, los haragán, es como lo que yo contaba ayer, hermano, deje de orar y enséñale a comer a su hija. Por eso su hija no sale. Entonces Dios va a ir guiando a toda esa gente. Y por eso es de que no, igual como con tu persona, o sea, estabas en un lugar donde donde no había un efecto, pero Dios te habló. Y así Dios va a empezar a actuar. Y eso sí, tú tienes que creer en eso para que tenga un efecto. Entonces hasta el día de hoy, si me preguntas, ¿y cómo va a ser la gente con eso? Ya no me preocupo. En un momento decir, pero ¿qué voy a hacer, Señor? Estoy haciendo bien. No, yo me voy a encargar porque Él es el Padre de toda, aquí en Estados Unidos, Corea, lo que sea, Él se encarga de sus hijos. Aquel que le busca de corazón va a tener una respuesta. Va a tener una respuesta. Él es espíritu y es omnisciente y es omnipotente. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Estén pendientes del próximo podcast, donde vamos a tocar ya el capítulo 2. ¿Quién me dice el título del capítulo 2? Si lo tienen ahí. El capítulo número 2. Razones legales. Ahí es donde empieza a hablar sobre cómo funcionan los derechos y cómo es que incluso Dios no puede llegar así nada más hasta que haya una confesión de nosotros y decir, aquí está, Señor, pido perdón por todas mis generaciones pasadas y ahora yo quiero ser libre. Hay que tener mucha fe, que tal vez solo con una vocecita, Señor, perdóname, perdóname, y el Señor quebranta todo espiritualmente. Y a veces y vas a entrar en una guerra que no es con fuerza, vas a entrar en una guerra que no es con armas carnales, sino con armas espirituales. Y lo más precioso de las armas espirituales es que puede ser una voz quebrantada. No sé qué hacer, Señor. ¿Ah? Ayúdame. ¡Ja! Se quebranta y generaciones de maldiciones. Por eso es lo bonito de lo espiritual. Que por eso yo le doy gracias a Dios que Dios me sacó del fariseísmo, porque en el fariseísmo te querías ver, tiene que tener lenguas, tiene que estar bautizado, tiene que hacer esto, y te tendría, es que él es de batalla. Ahora yo entiendo que hay mucha gente que solo con tener su cabeza agachada, Señor, de ti proviene todo. Ese es el gran guerrero del Señor, pero con una fe potente, sin nada de ego adentro. Entonces Dios hace la obra.
Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.